pongan nomás y comiencen la presentación. Ahora que ya Bastián llegó, ¿a dónde está Bastián? Bastián Santín, hola, hola Bastián. Hola, profe, ¿cómo está? No podías entrar. No, me salía el email inválido, pero ahí tuve que reiniciar el computador, creo que fue error mío. Sí, 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 ya. Listo, comiencen chiquillos ¿Se nomás. ve la presentación? Se ve perfecta, perfecta. ¿Me veo yo, profe? Porque acá no me Sí, veo yo. se ven los tres que están presentando, los veo a los tres, sin Ya, problema perfecto. ninguno. Así que tienen que mantener nomás en pantalla ustedes que son los que están, ¿cómo se llama?, presentando. Perfecto. Bueno, Comiencen nomás. muy buenos días, estimado doctor, estimados compañeros presentes. En el día de hoy, nuestro grupo, que está compuesto por Matías Zapablaza, Bastián Santín y que les habla David Reyes, les presentaremos el tema de las vías aferentes especiales, las cuales son las vías trigeminales, vía gustativa, vía olfatoria, vía auditiva, vías vestibulares y la vía óptica. Para continuar, hablaremos sobre la vía trigeminal. Esta es la encargada de conducir la sensibilidad exterorreceptiva y proprioceptiva de la cara, en donde la sensibilidad exterorreceptiva conduce las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión, que está mediada por 3 neuronas, y los nervios encargados de conectarla con los receptores ectorreceptivos, ya sean terminaciones libres o capsulares, serán el nervio trigémino, facial, glosofaringio y el vago. Acá en la figura número 1 podemos ver la interacción entre neuronas, que no describiré detalladamente porque lo haré luego, pero encontraremos una en un ganglio, una en un núcleo y otra en el tálamo. Bueno, la primera neurona la encontramos en el ganglio trigeminal, en el ganglio geniculado, en los ganglios superiores del 10º y 9º par, en donde éstas llevarán aferencias de dolor y temperatura al núcleo del tracto espinal, en donde este núcleo se extiende a lo largo del bulbo hasta mezclarse con la sustancia gelatinosa de C1 y C2. Además, este núcleo tiene otros 3 subnúcleos, los cuales los podemos ver en la figura número 3. Tenemos el subnúcleo bucal, que es el encargado de recibir las sensaciones de la mucosa bucal. Luego tenemos el subnúcleo interpolar, que es el encargado de recibir las sensaciones del dolor dental. Y más abajo tenemos el subnúcleo caudal, que este es el encargado de recibir las sensaciones de dolor y temperatura de la cara ipsolateral. Luego, la neurona 2 lleva aferencias de tacto protopático, es decir, de un tacto grueso, que no es discriminativo, y presión hacia ambos núcleos, es decir, hacia el núcleo sensitivo principal y el del tracto espinal. Luego, la neurona 3 lleva aferencias de tacto epicrítico, es decir, un tacto discriminativo, hacia el núcleo principal, en donde este núcleo se ubica lateralmente al núcleo motor del trigémino por la parte posterior. Luego, la segunda neurona la encontraremos en el núcleo del tracto espinal del trigémino, en donde llevará aferencias del 5º, 7º, 9º y 10º par de estímulos de dolor, temperatura, tacto y presión. Y también encontraremos el núcleo sensitivo principal del trigémino, que llevará aferencias solo del 5º par de estímulos de temperatura, tacto epicrítico, protopático y de presión, en donde los axones de estos núcleos formarán los tractos trigeminales, y ahora va a depender si es que cruzan la línea media o no, en donde si estos cruzan la línea media, ascenderán de forma del lemnisco trigeminal ventral, mientras que lo que no cruzan la línea media serán el lemnisco trigeminal dorsal, en donde estos, como mencioné anteriormente, ascienden hacia el tálamo, en donde encontramos la tercera neurona, que hará sinapsis con las radiaciones talámicas, no, que hará sinapsis en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, en el BPM. Acá será la tercera sinapsis, que luego las radiaciones talámicas de este núcleo ventral posteromedial del tálamo harán sinapsis con las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann. En la sensibilidad proprioceptiva hay que tener mucho cuidado acá, ya que es al contrario de la vía estudiada, la primera neurona no se encuentra en un ganglio, sino que se encuentra en el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Y esto es una excepción de que la primera neurona de una vía aferente se encuentra afuera del sistema nervioso central.
pero que no, por ejemplo, neuronas de este núcleo tienen como resultado el mismo valor que las células ganglionares, es decir, tendrán el mismo tamaño y serán del tipo pseudo unipolar, en donde las extensiones periféricas de estas neuronas están vinculadas a los usos neuromusculares, ubicados en los músculos masticadores, también en los receptores de la articulación temporomandibular y en los dientes, que transmiten información sobre la posición de la mandíbula y la fuerza de la mandíbula. Y cabe destacar que la mayoría de estas propiocepciones serán inconscientes, es decir, que la primera sinapsis ocurrirá en el núcleo mesencefálico del trigémino y que luego hará sinapsis directamente en la corteza cerebelar, es decir, en el cerebelo. No habrá una interacción con una segunda neurona. Y en cambio, en el caso de la propiocepción consciente, algunas fibras sinaptan en el núcleo sensitivo principal del trigémino y que luego ascenderán a través del lemnisco trigeminal hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo y será como cualquier otra sinapsis que llegará al VPE, como vemos acá señalando con el puntero. Bueno, luego tenemos la vía gustativa, que para empezar a entender la vía gustativa tenemos que conocer los receptores gustativos, que van a estar distribuidos en distintas áreas o zonas de nuestra cavidad oral, como lo va a ser la lengua. También van a existir otras zonas extralinguales donde también vamos a poder encontrar sensibilidad gustativa, como lo van a ser la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe, entre otras. Las papilas que encontramos en nuestra lengua van a tener estos corpúsculos gustativos, los cuales van a tener la capacidad, gracias a sus microvellosidades, de captar estímulos químicos del ambiente para así transformar los estímulos eléctricos. Estos estímulos eléctricos van a poder ser captados por las fibras que originan estos nervios. Bueno, aquí como componente de este corpúsculo gustativo vamos a encontrar este habitáculo superior que podemos ver, o circular, que podemos ver que es el poro gustativo donde entran estos estímulos. Las células gustativas o neuroepiteliales que van a ser las que captan o recepcionan este estímulo. También podemos encontrar el tejido conectivo subepitelial, que van a ser este sitio donde van a llegar estas fibras de los nervios que corresponde. Siguiente. Bueno, como iba mencionando, íbamos a tener estos corpúsculos gustativos que iban a estar en distintas zonas o áreas de nuestra lengua. Vamos a tener tres zonas o tres áreas más importantes, que va a ser los 2/3 anteriores de la lengua, o delante de la vía lingual, que van a estar inervados por la anastomosis de la cuerda del tímpano con el nervio lingual y van a llegar al ganglio geniculado, que es donde vamos a encontrar su primera neurona. Vamos a tener igual el tercio posterior de la lengua o detrás de la vía lingual, que va a estar inervado por el nervio glosofaringio y va a llevar estas ramas o fibras hacia el ganglio inferior del mismo nombre. Luego tenemos los pliegues glosoepiglóticos, o también la mucosa epiglótica, que va a estar inervada por el ramo del nervio laringio superior, que va a llevar sus ramas o sus fibras hacia el ganglio del décimo par, o nervio vago. Luego tenemos estas primeras neuronas que podemos ver en los ganglios, que van a llevar sus axones por el tracto solitario a la altura del tronco encefálico a nivel vulvar, al núcleo del tracto solitario, en la parte craneal de este. En su parte craneal van a salir proyecciones, o mejor dicho, va a salir el tracto solitario talámico, que va acompañado con el lemnisco medial, que va a llegar sus axones o su fibra hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Este va a tener proyecciones, bueno, aquí se va a provocar la tercera sinapsis y va a estar la tercera neurona, y aquí van a haber proyecciones talámicas que van a llevar estos axones hacia la corteza cerebral, específicamente al área 43 de Brodmann o área gustativa. Esta va a estar en la parte inferior del giro postcentral. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, a modo de resumen, un cuadro para poder explicarle así como a nivel general de todo lo que expliqué. Bueno, les mencionaba que íbamos a tener estos receptores que van a ser estas células neuroepiteliales o células gustativas, que van a estar en los corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos van a tener distintas ubicaciones según corresponda en nuestra lengua, ya sea delante de la vía lingual, detrás de la vía lingual o en los pliegues glosoepiglóticos. Van a tener un ganglio específico cada uno, que donde se va a provocar la primera sinapsis, ya sea el ganglio geniculado del facial, el ganglio inferior del glosofaringio y el ganglio inferior del vago. Estos ganglios van a contener esta primera neurona, que va por el medio del tracto solitario, va a llegar al núcleo del tracto solitario en su parte más craneal, como había mencionado, que es importante mencionar esto, que en su parte más craneal,
Y este va a tener esta vía que es el tracto solitario talámico, el cual va a llevar estas fibras acompañados del lemnisco medial al núcleo ventral del núcleo ventral posteromedial. Este núcleo ventral posteromedial que lo encontramos en el tálamo va a mandar o va a enviar sus proyecciones talámicas hacia la corteza gustativa o el área 43 de Brodmann, que como había mencionado iba a estar en la parte inferior del giro postcentral. Siguiente. Bueno, tenemos la vía olfatoria. Ahora, esta vía olfatoria va a ser el sentido más primitivo que vamos a tener. Va a estar más desarrollado en los animales más inferiores filogenéticamente. Va a ser muy importante porque va a ser distinta a todos los otros sentidos, debido a que esta va a poseer 2 neurones y va a alcanzar, esto es muy importante porque va a alcanzar en la corteza cerebral sin antes haber hecho algún tipo o haber tenido que haber hecho algún tipo de sinapsis en los núcleos talámicos. Vamos a encontrar que tiene su primera neurona que va a ser propia de la célula olfatoria, como podemos ver en la imagen, ahí vemos las células olfatorias que están en la mucosa olfatoria. Vamos a tener estas prolongaciones periféricas que se pueden ver hacia donde se indica células olfatorias, que son estas dendritas pequeñas que forman en la vesícula olfatoria, que contiene estos cilios, que los cilios van a ser muy importantes porque van a ser los receptores de este estímulo, los receptores de cualquier estímulo, acompañados del mucus que tenemos en nuestra cavidad nasal. Luego tenemos prolongaciones centrales, las cuales van a ser prolongaciones amielínicas cubiertas de neurilema, que en conjunto a otras neuronas van a formar el nervio olfatorio, que este nervio olfatorio va a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides para llegar a la parte inferior del bulbo olfatorio, donde vamos a encontrar la célula mitral, y aquí encontramos la segunda neurona donde se produce la segunda sinapsis. Esta segunda sinapsis, esta sinapsis entre la primera y la segunda neurona que vamos a encontrar va a ser llamado el glomérulo olfatorio. Luego tenemos esta banda angosta, lo que continúa, como podemos ver en las fibras azules que se pueden ver, esta banda angosta de sustancia blanca que continúa, que va desde el extremo posterior, como mencionaba, del bulbo olfatorio, bajo la superficie inferior del lóbulo frontal para llegar, por el surco olfatorio, para llegar así a la sustancia perforada anterior y dividirse en estrías medial, que podemos ver hacia arriba, y lateral. Este va a ser el tracto olfatorio. Y por último, ahí tenemos el cuerpo amigdalino, que igual va a ser explicado más adelante. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver otra imagen donde podemos ver más claramente los componentes que acabo de mencionar, donde podemos ver el bulbo olfatorio. Para recordarles que mencioné que el bulbo olfatorio en su parte inferior íbamos a tener esta sinapsis o esta sinapsis que se produce entre la primera y la segunda neurona. Vamos a tener el tracto olfatorio en morado, que va a ser esta sustancia blanca que va a llegar hasta la sustancia perforada anterior y se va a dividir en estría medial y lateral. Vamos a tener en amarillo la célula olfatoria, que va a ser muy importante porque aquí vamos a encontrar la primera neurona. Vamos a tener el glomérulo sináptico, que va a ser esta unión de la primera con la segunda neurona, esta sinapsis que se provoca. Y por último, las estrías medial y lateral, que pasaré a explicar. Siguiente. Bueno, cuando mencionaba anteriormente que el tracto olfatorio, alcanza esta sustancia perforada anterior, se va a dividir en estrías medial, como se veía en la imagen, y lateral. La estría lateral va a transportar los axones hacia el área olfatoria de la corteza cerebral, o sea, hacia la área periforme o periamigdalina, que son áreas de la corteza relacionadas con el olfato. Y la estría olfatoria medial, que es la otra que continuaba, va a transportar las fibras que cruzan el plano medio hacia la comisura anterior para llevarlas o para llegar al bulbo olfatorio del lado opuesto. Vamos a tener estas áreas de la corteza que están relacionadas con el olfato, como habíamos mencionado recién, que van a ser el área periforme periamigdalina, que también más comúnmente o suelen ser conocidas como el área primaria de la olfacción, que podemos ver en naranjito, como indica ahí mi compañero. Vamos a tener el área entorrinal, que va a estar en el giro del hipocampo, que recibe numerosas conexiones de la área primaria de la olfacción. Estas dos áreas van a ser las responsables de que nosotros tengamos apreciaciones de las sensaciones olfatorias. Aquí es importante mencionar lo que mencionaba anteriormente para recalcar esto, que la vía olfatoria va a ser distinta a todas las demás vías sensitivas, debido a que la vía eferente solo va a tener 2 neuronas y va a alcanzar, como había mencionado anteriormente, la corteza cerebral sin antes haber hecho sin antes haber tenido que hacer alguna sinapsis en los núcleos talámicos. Y por último tenemos
La última área, que es la área terciaria de la olfacción, que van a ser estas áreas multimodales, que van a estar en el giro orbitario posterior y van a ser de discriminación olfatoria. Bueno, y por último tenemos el cuadro resumen que podemos ver, donde resumimos todo lo que acabo de explicar, donde tenemos los receptores que van a ser estos cilios olfatorios que se encuentran en las vesículas olfatorias, esta primera neurona que la vamos a encontrar en las células olfatorias propias de la mucosa, la segunda neurona que le vamos a encontrar en la parte inferior de este bulbo olfatorio, o también pueden ser llamadas células mitrales. Vamos a encontrar esta vía que va a ser el tracto olfatorio, que se va a dividir en estrías mediales y laterales según corresponda, y las vías de proyección cortical que iban a ser las áreas olfatorias, la área olfatoria de la primaria. Bien. Bueno, la vía auditiva comienza con la captación, bueno, como introducción vamos a decir que la vía auditiva comienza con la captación del sonido a través del oído, el cual el oído se divide en tres porciones, ¿cierto? Tenemos la porción interna, la cual es el pabellón auricular, y el conducto auricular externo, que el cual llega hasta el tímpano. Su otra porción es el oído medio, el cual tenemos una cadena de huesecillos, que aquí encontramos el martillo, el yunque y el estribo, y también encontramos en esta porción una pared lateral, el cual se encuentra la membrana timpánica, una pared media, que tenemos la ventana oval y redonda, y una pared superior donde se encuentra el ático. Y la última de sus porciones es el oído interno, el cual tenemos el conducto coclear membranoso, que dentro de ellos vamos a tener receptores de la audición, que aquí vamos a ver el órgano espiral. Su otro componente del oído interno es el vestíbulo, donde vamos a encontrar el utrículo y el sáculo, y por último los canales semicirculares óseos y membranosos, que en sus ampollas vamos a tener los receptores del equilibrio, los cuales también se encuentran en la mácula del sáculo y del utrículo. Es importante esto porque el recorrido del sonido es, bueno, las ondas sonoras como que golpean a la membrana timpánica, haciendo que se mueva esta cadena de huesecillos. De esta forma el estribo ahora va a golpear a la ventana oval, produciendo que el líquido que se encuentra en esta zona, que es la perilinfa y la endolinfa, muevan a la membrana tectoria, que es como una membrana muy parecida como a una lengüeta. Y esta membrana tectoria va a tocar los cilios de las células del órgano espiral. Y de esta manera vamos a transformar como el sonido en un estímulo eléctrico. Todo este recorrido se supone que se termina o se lleva hasta el núcleo coclear. Siguiente. Bueno, ahora entrando a la vía auditiva así como tal, tenemos un receptor, el cual es el órgano espiral, que va a través del núcleo coclear. Y vamos a contener 4 neuronas aquí. La primera, que se va a originar en el órgano espiral del oído interno, pero se va a alojar en el ganglio espiral, que este ganglio tiene neuronas bipolares. La primera neurona tiene una relación con la porción coclear del octavo par, y es importante decir que el órgano espiral capta los sonidos donde se encuentran las dendritas. La segunda neurona están en los núcleos cocleares ventral y dorsal, y envían sus axones de 3 formas. La primera, que es de una forma medial, que es hasta sinaptar en el núcleo posterior del cuerpo del trapezoide, y el núcleo olivar superior de una forma ipsi lateral o como contralateral, de las dos maneras. Los axones de estos núcleos ascienden a través del puente y el mesencéfalo, constituyendo al lemnisco lateral. Algunos de estos axones en su trayecto ascendente van a sinaptar con pequeños grupos neuronales, los cuales se les van a conocer como los núcleos del lemnisco lateral. Bueno, esa es una forma, porque la otra es que los axones se envíen del mismo lado, y aquí también van a formar el lemnisco lateral, y la otra forma es que se crucen al lado opuesto. Aquí construye las estrías del piso del cuarto ventrículo. En el mesencéfalo, el lemnisco lateral termina en el núcleo del culículo inferior,
que en esta estructura es donde vamos a encontrar la tercera neurona, que a través del brazo de este colículo va a conectar con el cuerpo geniculado medial, donde aquí se encuentra la cuarta neurona, y que ésta envía sus axones de una forma ascendente a través de la radiación acústica de la cápsula interna, hasta sinaptar con la corteza auditiva primaria, exactamente en las áreas 41 y 42. Esto ocurre a través del giro temporal transverso anterior. Otra cosa importante decir que la corteza auditiva secundaria es la encargada del reconocimiento de sonidos que no han pasado. Es como una memoria que tenemos ahí. Siguiente. Bueno, acá está una tabla de resumen, donde hablo de que el receptor es el órgano espiral. La primera sinapsis se encuentra en el ganglio espiral, y la segunda en los núcleos coclear, vestral y dorsal, que sus fibras pueden ser de tres maneras, que es del mismo lado, constituyendo el lenisco lateral, cruzando del lado opuesto, donde están las estrías medulares del piso del cuarto ventrículo, o cruzando el cuerpo trapezoide, donde igual se va a formar el lenisco lateral pero opuesto. La tercera sinapsis ocurre en el colículo inferior, y la cuarta en el núcleo o el cuerpo geniculado medial, que va a emerger a través de la radiación acústica hasta la corteza auditiva primaria. Bueno, las vías vestibulares tienen su origen en el oído interno, en las crestas de los canales semicirculares de la mácula, del sáculo y del utrículo, donde aquí vamos a encontrar propios receptores que informan la posición de la cabeza y el cuello, o sea, quiere decir de que es una función estrictamente de equilibrio. Estas vías vestibulares cuentan con dos neuronas. La primera, que se encuentra en el ganglio vestibular y es de tipo bipolar. Su prolongación axonal formará la porción vestibular del octavo par. Y su segunda neurona se va a encontrar al interior del área vestibular del cuarto ventrículo, exactamente en los núcleos vestibulares rostral, caudal medial y lateral. Bueno, también es importante decir que estas vías vestibulares tienen dos trayectos. El más común es el inconsciente, que este va a formar el vesículo vestíbulo cerebeloso, el cual va a alcanzar el córtex del arquicerebelo, que está totalmente relacionado con el equilibrio, y esto lo alcanza a través del pedúnculo cerebelar inferior. Se le dice que es inconsciente porque no va a llegar hasta la corteza cerebral. Y por último tenemos el trayecto consciente, que es el menos común y que está ubicado en el lóbulo parietal y recibe las fibras vestibulares. Eso. Bueno, ahora en la vía óptica, remontándonos al origen, es a nivel de la retina, en donde está en una parte del sistema nervioso que se desprendió del tercer ventrículo y descendió, y que posteriormente fue encapsulada y quedó presa ahí dentro. En donde tendrá tres neuronas en la retina y una cuarta que es la única fuera del ojo. La primera neurona tendremos células fotorreceptoras de la retina, en la segunda tendremos células bipolares, en la tercera células ganglionares, y en la cuarta la sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Acá en la figura número 23 podemos ver toda la vía óptica. Y aquí en ambas figuras haremos un cuadro de resumen explicándolas con cómo se asemejan en sí las neuronas estas. El receptor y la primera sinapsis son en las células fotorreceptoras de la retina, es decir, conos y bastones. Acá con el puntero láser estoy indicando los conos. Estos son los encargados de la visión diurna, mientras que los laterales, que tienen figura más alargada, son los bastones, en donde estos son los encargados de la visión nocturna. Luego, la segunda sinapsis ocurre en las células bipolares, que vemos en color rojizo, en donde esta después, superior a esta, encontraremos la tercera sinapsis, que son las células ganglionares, en donde estas formarán las fibras del nervio óptico, quiama óptico y el tracto óptico. Y la cuarta sinapsis será en el núcleo geniculado lateral, en donde sus radiaciones ópticas o fascículo genículo calcarino hará sinapsis con
con la área visual primaria o área 17 de Brodmann. Acá en la figura 26 podemos ver todo el circuito de la vía óptica, en donde vemos un globo ocular, un nervio óptico, un quiasma óptico, un tracto óptico, el cuerpo geniculado lateral que con sus vías hará sinapsis en el área visual primaria. Y un poco de clínica, podemos ver qué pasa si es que cortamos uno de estos trayectos. Por ejemplo, si cortamos en A, tendremos una ceguera total del ojo derecho. En cambio, si cortamos en B, es decir, en el quiasma óptico, tendremos una hemianopsia heterónima bitemporal. Si cortamos en C, tendremos una hemianopsia nasal del ojo derecho. Si cortamos en D, tendremos una hemianopsia homónima izquierda. Si cortamos en E, tendremos una cuadranopsis homónima superior izquierda. Y si cortamos en F, tendremos, al igual que en D, una hemianopsia homónima izquierda. Y muchas gracias por su atención. Acá están nuestras referencias. Bien, jóvenes, ha sido presentado el tema entonces sobre vías eferentes especiales. Bastante buena la presentación. Quizás habría que arreglar un detalle nomás, jóvenes. Yo les voy a pedir que ustedes me manden la presentación para yo poderla subir al campo virtual. Pero quiero que arreglen una situación que vi repetida aquí, cuando dice usted primera sinapsis, segunda sinapsis, tercera sinapsis. En realidad no son primera sinapsis, primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, y no sinapsis, porque lo que es más importante allí son las neuronas mismas y no la sinapsis. Si usted habla de primera sinapsis, por ejemplo, en el ganglio geniculado, realmente ahí está la primera neurona, no la primera sinapsis. ¿Se fijan? En cambio, eso pasó en la vía gustativa, la primera que vi, ¿no es cierto? Después hablaron de la vía, parece vestibular, y ahora la vía óptica, creo que en esos tres tienen. En cambio, hay otra vía donde pusieron primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. Entonces quiero que cambien eso de sinapsis, esa palabra sinapsis, por neurona, neurona, en esos resúmenes que están tan espectaculares, los resúmenes. Lo único que habría que cambiar es eso, ¿no? Una vez que hagan ese cambio, me envían, por favor, porque yo eso lo voy a subir directamente al campo virtual. ¿Te parece? Perfecto. Sí, Bueno, sí, profe, problema. La presentación me gustó mucho. Ustedes están bastante interiorizados del tema. Creo yo que el grupo bastante bueno. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora, yo voy a presentar el tema del punto de vista de lo que me corresponde a mí, digamos, y en realidad es un repaso más que nada de lo mismo que ustedes acaban de presentar. ¿Ya? ¿Me están viendo o no? Sí, profe. ¿Están viendo, no es cierto? Yo no lo estoy viendo ustedes. ¿A dónde se me metieron? Ah, ahí está. Pero ¿están viendo No, PPT no estamos viendo, lo estamos viendo usted. No están viendo nada en la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Ahora yo es que tengo que tratar, voy a compartir pantalla. Aquí ahora voy a compartir, a ver si es cierto. Por favor, quiero que me digan si están viéndola ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahí estaríamos entonces. Bueno, ya sus compañeros fueron pero muy bien, describieron muy bien toda la situación y ahí vemos claramente, ¿no es cierto?, las vías especiales. ¿Por qué llamamos especiales? Porque son vías, ¿no es cierto?, de la cabeza, no son del resto del cuerpo, solo la cabeza. Y ahí está la trigeminal, la gustativa, la olfatoria, la auditiva, la vestibular y la óptica, tal cual. Recordemos que todas estas vías tienen que ver con los pares craneanos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque las otras vías generales tendrían que ver con los nervios espinales, esencialmente, ¿ya? Y en los pares craneanos, ustedes se recuerdan que hay columnas, ¿no es cierto?, que corresponden a núcleos craneanos, tanto eferentes como aferentes. En este momento estamos viendo los aferentes, esencialmente. Ahora, en la cara, la sensibilidad de la cabeza propiamente tal está dada esencialmente por el trigémino, ¿no es cierto? El área mayor sería trigeminal,
Ustedes tienen aquí el oftálmico, tienen aquí el maxilar y tienen también el mandibular. Sin embargo, no solamente es el trigémino el que da la sensibilidad somática general, es decir, la sensibilidad de la piel. En la parte posterior, ustedes ven, está el plexo cervical, que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que estaría también participando, ¿no es cierto?, con estos nervios, ¿no es cierto?, que están en el occipital mayor, el suboccipital, ¿no es cierto?, el occipital tercero, todo eso participan en toda lo que es la sensibilidad de la región posterior. Sin embargo, hay una región muy especial, y esa región tan especial es el pabellón auricular. Aquí tienen el pabellón auricular ustedes. ¿Qué elemento o qué nervios son los que dan la sensibilidad a la piel del pabellón auricular? A la piel solamente el pabellón auricular. Fíjense que hay dos nervios que envían fibras, que captan la sensibilidad somática general de la cabeza, específicamente del pabellón auricular, desde la piel. Ustedes ven aquí, es el nervio facial, el que está con puntitos negros, y adentro, en la concha del pabellón, está también el nervio vago, Por lo tanto, esta zona de lo que es el pabellón auricular es extremadamente sensible, especialmente porque el vago está dando inervación, ¿no es cierto?, sensorial allí, sensitiva, somática, ya, desde el pabellón auricular. La única parte del vago que da ese tipo de sensación es allí, dentro del pabellón auricular, ¿ya? Bien, ese detalle es importante porque ustedes como odontólogos tienen que conocer, digamos, muy bien estos detallitos. Recordemos que en general, ¿no es cierto?, el elemento más importante de estas vías, ¿no es cierto?, de sensibilidad de la cara o de la cabeza, está representada por estos núcleos que corresponden al quinto par craneano. Esta columna aferente somática general. Y acuérdense que esta columna tiene 3 núcleos en su disposición. El mesencefálico, el que está arriba, justamente, casi la mayor parte del mesencéfalo. Hay una pequeña parte del bulbo, pero la mayor parte. El núcleo principal, así se llama, principal del quinto, que está en el puente, y el núcleo espinal, que está del puente hacia abajo y atraviesa todo el bulbo, incluso alcanza casi a tocar la médula abajo. Por lo tanto, es el núcleo más largo. Acuérdense, los nombres de terminología son núcleo mesencefálico del quinto par, núcleo principal del quinto par y núcleo espinal del quinto par, ¿ya? Ahora, estas vías trigeminales, que son las que ustedes tienen que saber sí o sí, digamos, porque estas vías las van a repasar, como recién yo conversaba con David hace un rato, las van a ver en varios asignaturas durante su carrera, ¿ya? Las podemos dividir en 2 grupos. En el grupo ecteroceptivo, que va a la parte externa, y propioceptivo, que va a la parte interna. La ecterocepción, que es quizás lo más interesante, tiene, fíjense, y aquí vamos a entrar ya al grupo de neuronas. Primera, segunda y tercera neurona. Por lo tanto, las vías trigeminales ecteroceptivas tienen 3 neuronas en su disposición. 3 neuronas. La primera es los ganglios. Y ahí ustedes ven ganglio sensitivo del quinto, séptimo, noveno y décimo par, ¿ya? La segunda neurona está en el núcleo espinal y en el núcleo principal, ¿ya? Núcleo espinal y núcleo principal del quinto par. ¿Y por qué están en diferentes lugares? Porque las fibras que llegan van llegando, ¿no es cierto?, a los 2 núcleos o solamente a un núcleo. Y vamos a ver este detalle. Por ejemplo, fibras del tacto epicrítico, el tacto fino, el tacto discriminativo, solamente llegan las neuronas, la segunda neurona de esas fibras del tacto epicrítico, están en el núcleo principal. Nada más que en el núcleo principal. No hay en otra parte. Ahora, fibras del dolor y la temperatura están exclusivamente en el núcleo espinal. ¿Ya? Entonces, las fibras del tacto epicrítico, núcleo principal, solamente la segunda neurona. Y la segunda del dolor y la temperatura en el núcleo, ¿no es cierto?, espinal. Sin embargo, fíjense, las fibras del tacto protopático, el tacto grueso y la presión,
se encuentran tanto en el núcleo principal como en el núcleo espinal. Es decir, en los dos núcleos tenemos la segunda neurona de este tipo de tracto. Y allí, una vez que llegan allí, esta segunda neurona cruza sus axones hacia el lado opuesto para formar posteriormente el lemnisco trigeminal. Son axones cruzados, ¿ya? Y la tercera neurona se localiza en el núcleo ventral posteromedial, como dijeron sus compañeros, y de ahí a través de las radiaciones talámicas envía la diazobetésica. Eso ocurre, ¿no es cierto?, en la esterocepción. Aquí yo le voy a mostrar después los esquemas de la esterocepción con detalle. ¿Qué pasa en la propiocepción? Como bien lo decía su compañero, ya muy bien, en realidad lo explicó perfecto, ya la primera neurona está dentro del sistema nervioso central, es decir, en el núcleo mesencefálico del quinto par, que está el primer núcleo más alto, es un núcleo porque está dentro del sistema nervioso. Sin embargo, su función funciona como un ganglio, porque es la primera neurona. Y todas las primeras neuronas están en ganglios, excepto esta, la única que no está en nada. Y de aquí, esta neurona, de la primera neurona propioceptiva, tiene dos posibilidades. Bueno, ¿de dónde viene? Viene de los usos neuromusculares, ¿no es cierto? De las articulaciones, de los músculos, en fin, de todos los lugares propioceptivos. Y ya impulsos propioceptivos inconscientes al cerebelo. Es decir, esta primera neurona sale de allí del núcleo y va directamente al cerebelo, y esta información es la propioceptiva inconsciente. Sin embargo, algunas veces esta información se hace consciente, pero para hacerse consciente, la neurona del núcleo mesencefálico no envía directamente a la corteza, sino que envía su conexión ¿a dónde? Al núcleo principal. Es decir, algunas neuronas que parten en el núcleo mesencefálico van primero al núcleo principal. Por lo tanto, el núcleo principal habría una segunda neurona. Y de allí, del núcleo principal, ¿no es cierto?, se añaden a todas las fibras del trigémino, cruzan al lado opuesto y ascienden hasta el ganglio, ¿no es cierto?, hasta el núcleo talámico, el posteromedial del tálamo, y de allí a la corteza. Por lo tanto, cuando es una conexión de tipo propioceptiva consciente, esta conexión, ¿no es cierto?, tiene las 3 neuronas y sube por el lemnisco trigeminal. Esto quiero explicarlo aquí en este esquemita, que creo yo que es interesante porque a nosotros nos muestra aquí dos cosas interesantes. Primero, los dos núcleos. Yo traté de hacer, ¿no es cierto?, traté de hacer este esquema aquí, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan claro. Este núcleo verde arriba es el principal, ¿ya? Y este azul que está aquí abajo corresponde al núcleo espinal. Entonces, el núcleo principal y el núcleo espinal. Y ustedes ven la entrada de las fibras. Aquí hay 3 tipos de fibras. Fibras del tracto epicrítico arriba, fibras del tracto protopático y presión, y fibras de temperatura y dolor. 3 tipos de fibras que están en color azul aquí. Y todas ellas pasan entonces por ganglios aquí. Pasan por ganglios. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el ganglio trigeminal está aquí. Este es el principal ganglio porque todas estas estructuras están relacionadas con el quinto par. Ahora, cuando es fibra del tracto epicrítico, pasan por el ganglio y fíjense lo que hacen. Se acodan aquí y suben directamente solo a qué cosa? Al núcleo, ¿no es cierto?, principal o núcleo pontino que está en el puente, por eso lo llaman pontino, pero el nombre es principal, ¿ya? Ahora, cuando es temperatura y dolor, pasan por el ganglio trigeminal y fíjense que se acodan hacia abajo y van directamente ¿dónde? Al núcleo espinal. Pero cuando es tacto, protopático y presión, fíjense, pasan por el núcleo trigeminal, por el ganglio trigeminal, y ¿qué pasa? Se divide un grupo hacia abajo y un grupo hacia arriba, y van a llegar tanto al núcleo principal como al núcleo espinal. Entonces, esa es la característica que ustedes deben conocer. Ahora, no solamente al núcleo espinal llega el quinto par, sino que también el séptimo par facial, el noveno par glosofaringeo y el 10º par, que es el vago. Todos estos pares cranianos también traen, ¿no es cierto?, sus estímulos, ¿no es cierto?,
también traen sus estímulos ¿a dónde? Al núcleo espinal del quinto par. Y ustedes pueden ver aquí entonces cómo ellos van llegando todos al núcleo espinal del quinto par. El único que está relacionado con el principal es el quinto par propiamente tal. Nosotros solamente al núcleo espinal, ¿ya? Esto es un detalle importante, importante. Las fibras que se cruzan, fíjense, esta línea que está aquí azul, que la vemos allí, es la línea mediana, es decir, el plano mediano. Entonces, hay un grupo de fibras que se cruzan, ¿se dan cuenta? Estas son cruzadas. Las cruzadas forman un grupo de fibras que se denomina el lemnisco trigeminal ventral. Y un grupo que parte esencialmente del principal, algunas fibras, algunas se cruzan, otras no, que van por el mismo lado, son el dorsal, ¿ya? La vía trigeminal dorsal y la vía trigeminal ventral y dorsal se juntan a ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo, para formar el lemnisco trigeminal, que es el que realmente llega a la parte superior. Entonces, aquí lo vemos, de dónde vienen las fibras, cómo entran las fibras, cómo ingresan, ¿no es cierto? Y cómo van a formar este lemnisco trigeminal y va a llegar perfectamente a la parte superior. Por tanto, esa estructura es una estructura que ustedes deben saberla sí o sí, deben manejarla sí o sí, ¿ya? Es muy importante. Sentido del gusto. Aunque hay un dicho que dice que en gusto no hay nada escrito, digamos, pero el gusto es importante. ¿Por qué? ¿Cuántas neuronas tiene el gusto? ¿Cuántas neuronas en su constitución? 3 neuronas, 3. Fíjense, 1, 2 y 3. Las mismas 3 que tenía aquí, las vías trigeminales, ¿no es cierto? Las vías esteroceptías trigeminales. La primera está en el ganglio geniculado del séptimo, noveno y décimo, ¿ya? Y entran a través del tracto solitario al núcleo solitario. La segunda neurona está en el núcleo solitario. Ahí está. Y del núcleo solitario se forma la fibra solitario talámica, que en general, ¿no es cierto?, ascienden, ¿no es cierto?, y siguen su recorrido y ingresan, digamos, en la tercera neurona, que es el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y allí las radiaciones talámicas van al área 43 de Brodmann, que está en la parte inferior del giro o central. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las áreas, ustedes pueden ver. Este es el corpúsculo gustativo. Fíjense que aquí tenemos una papila, ¿ya? Una papila caliciforme, por ejemplo. Y aquí, lateralmente, en este espacio de la papila, aquí en este espacio, es donde nosotros encontramos estas estructuras, ¿no es cierto?, que son los corpúsculos gustativos, lateralmente, ¿ya? Y ahí hay microbiolosidades, donde hay un poro, el poro gustativo propiamente tal de estas células gustativas, y el poro nervioso donde van saliendo las terminaciones y van ascendiendo. Entonces ahí tenemos el esquema. Aquí vemos algunas, ¿no es cierto?, papilas filiformes, fungiformes que están en la lengua esencialmente y que lateralmente tienen esos poros gustativos. La distribución es muy clara, 2/3 anteriores de la lengua a través del facial y por detrás de esta B lingual, ¿no es cierto?, vamos a tener el glosofaringio y en la parte más posterior asociada a la epiglotis vamos a tener el nervio vago. Por lo tanto, esos son los 3 nervios participantes, entonces, ¿dónde? Participantes del gusto. Ahora, importante que este núcleo que se llama núcleo solitario, ¿ya?, en su parte craneal o rostral, como dicen, ¿ya?, existe un área especialmente dedicada a la gustación. Por lo tanto, el núcleo gustativo es como la cabeza, la parte superior de este núcleo solitario. Y de estas fibras de aquí suben hacia arriba y llegan, ¿no es cierto?, al área que corresponde al área de 43 de Brodmann, ¿no es cierto?, donde está esta zona. ¿Ya? Hacen sinapsis, hay algunas áreas en el puente, por ejemplo, un área gustativa del puente que sirve para otras características. Aquí vemos el esquema de Ángelo Machado, donde ven el núcleo solitario y la vía solitario talámica y el tálamo a la corteza. ¿Ya? Siempre la primera neurona es periférica, ganglios. Segunda, el núcleo solitario, la parte craneal. Y tercera, el núcleo del tálamo.
Entonces, eso es, y aquí está el área gustativa, el corte gustativo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la corteza cerebral. La vía olfatoria. Fíjense ahora en el detalle siguiente. ¿Cuántas neuronas tiene la vía olfatoria? Solamente 2 neuronas. 2. Muy bien lo dijo su compañero que habló sobre la vía. Es la vía más simple, la vía más básica, ¿ya? Es como la paleovía, o la arquivía, diríamos, más que la arquivía, es decir, es lo más básico. Todos los animales inferiores se manejan por vía olfatoria, todos. Ustedes ven el perro, los gatos, todos huelen todo, digamos. En cambio nosotros, ya eso existe en nosotros, pero no es fundamental. Ahora, la base de esto son 2 neuronas, nada más. ¿Ya? La primera neurona, ¿ya?, es la propia célula olfatoria que está en la mucosa olfatoria. Esa es la primera neurona. Por lo tanto, esa célula olfatoria de la mucosa es una neurona, ¿ya? Y tiene una pequeña prolongación, ¿no es cierto?, periférica, que forma la vesícula olfatoria, y una prolongación central que es amielínica, es decir, solamente con neurilema, que forma el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio atraviesa, ¿qué cosa? Atraviesa la lámina olfatoria, es decir, atraviesa la lámina activosa del etmoide, para llegar a una segunda neurona que está en el bulbo olfatorio. Esta segunda neurona es la célula mitral o segunda neurona. Allí se ejecuta una sinapsis, una unión, digamos, entre la primera y la segunda, en el bulbo, ¿no es cierto?, donde está el glomérulo específicamente, que se los voy a mostrar enseguida, y allí estaría, ¿no es cierto?, la segunda neurona. Esta neurona envía un axón que ya es mielínico, antes era mielínico, ahora es mielínico, y forman el tracto olfatorio que se divide en estría medial y lateral, ¿ya? Los impulsos conscientes van por la estría lateral a la corteza del uncus. Corteza del uncus. El uncus es el giro parahipocampal. Ojo, ¿ya? Las características principales son 2 neuronas en la olfatoria. En la anterior habíamos visto 3 neuronas, ¿cierto? 3 neuronas. Ahora vemos 2 neuronas, ¿ya? La primera se localiza en la mucosa, no pasa por el tálamo esta vía olfatoria. La única vía aferente de nuestro cuerpo que no pasa por el tálamo. Llega directamente, ¿no es cierto?, a la corteza a través de el uncus, y ahí va, ¿no es cierto?, al núcleo amigdaloide, y de allí hace su distribución. Es un área cortical, es alocórtex, ¿no es cierto?, un área, es homolateral, del mismo lado, no es cruzada, no tiene vías cruzadas, y constituye lo que nosotros vamos a ver después en el sistema límbico como rinencéfalo, ¿ya? Y tiene relación con el sistema límbico. ¿Por qué tiene relación con el sistema límbico? Porque todo el comportamiento de los animales se basa en la olfacción, ¿ya? Ellos son capaces de olfatear feromonas, por ejemplo, y saber cuándo la hembra, ¿no es cierto?, está en estro, no está en estro, en fin. Todo lo ven a través de la olfacción. Por eso las respuestas de comportamiento de los animales es muy importante en este aspecto, la olfacción. Aquí vemos, ¿no es cierto?, estas neuronas. Aquí vemos el polo, ¿no es cierto?, que capta la olfacción. ¿Ya? Acuérdense que la olfacción es un estímulo químico, lo que las moléculas odoriformes que llegan allí se mezclan, ¿no es cierto?, con la mucosa, y es captada entonces. Y de aquí sale esto que es importante. Este axón de la primera neurona es lo que forma el nervio olfatorio, ¿ves? Y varios nervios olfatorios aquí, varios axones, perdón, olfatorios forman un nervio olfatorio y pasan a través de esta lámina tubosa. Aquí vemos el epitelio nasal, aquí vemos, ¿no es cierto?, este es el epitelio nasal. Dice aquí, esta mucosa atrapa las partículas odoríferas, ¿ya?, las que huelen bien, y después de la estructura que parecen pelos que transportan al centro olfatorio de la parte superior de la lengua. Únicamente el 5% del epitelio nasal está directamente relacionado con el olfato. Aquí vemos claramente el paso, y aquí estaría la segunda neurona. ¿Ven? Esta es la segunda neurona. Ahora, antes de llegar a la segunda neurona, encontramos este detalle importante, el glomérulo. El glomérulo, ¿no es cierto?, está localizado en esa zona. Lo vamos a ver después con más detalle cuando veamos el nervio olfativo. Y aquí existe esta sinapsis. Y de aquí
la fibra. Como bien lo dijo su compañero, la estría medial se encarga de atravesar la línea mediana e ir al otro bulbo olfatorio. Por lo tanto, la conecta con el bulbo olfatorio del lado opuesto, ¿ya? Y la lateral es la que ingresa a la corteza cerebral. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ángelo Machado pone este esquema de olfacción. Y las áreas olfatorias, 3 áreas, bastante claras. En la zona parahipocampal, nosotros vemos el área primaria, que es el área piriforme, corte piriforme o perimigdaloide, que lo vemos allí, ¿no es cierto? Que es el área que recibe directamente. Después hay un área que interpreta solamente, ¿no es cierto?, lo que recibió, que es el área secundaria, que es el área entorrinal rostral, y el área discriminativa, donde nosotros sabemos de qué olor se está tratando, ¿no es cierto? ¿Ya? Está en el córtex orbitofrontal, ¿no es cierto?, olfatorio, que generalmente se encuentra, ¿no es cierto?, en el giro orbitario posterior, allí, en ese punto, ¿no es cierto?, se encuentra. Por lo tanto, ahí estaría el área olfatoria. Vías auditivas. El origen de las vías auditivas, el órgano espiral, que fue descrito por Corti, lógicamente, mucho tiempo, todos hablan del órgano de Corti, pero ahora se llama órgano espiral en términos generales. Esta vía, junto con la vía óptica, como vamos a ver, es mucho más compleja, ¿ya? Es mucho más desarrollada. Y como es más compleja y más desarrollada, ¿cuántas neuronas tiene? 4 neuronas, 4. Acuérdense que la olfatoria tiene 2 neuronas, ¿no es cierto? La trigeminal tenía 3 neuronas, la gustativa tenía 3 neuronas, pero esta tiene 4 neuronas. Es decir, es una vía mucho más compleja. La primera está en el ganglio espiral, ¿no es cierto?, donde hay células bipolares, ¿ya? Estamos hablando de la porción coclear, porque son las vías auditivas, ¿no es cierto?, del nervio vestibulo-coclear. La segunda neurona ya están los núcleos cocleares ventral y dorsal, que están a la entradita, ¿no es cierto?, del cuarto ventrículo, en los ángulos laterales de la fosa romboidal allí. En los axones aquí se cruzan la línea mediana y forman el cuerpo trapezoide, y una vez que formaron el cuerpo trapezoide, ascienden, y al ascender forman el lemnisco lateral. Por lo tanto, este lemnisco lateral parte en el puente, del puente hacia arriba. No hay lemnisco lateral en el bulbo, no existe en el lemnisco lateral del bulbo, existe el puente hacia arriba, ¿ya? Y hay una cantidad de fibras que son del mismo lado, ¿ya? Y la tercera neurona en el colículo inferior, como muy bien lo señalaron sus compañeros, y la cuarta en el cuerpo geniculado medial, y de allí, a través de las radiaciones auditivas, van al área 41 y 42 de Rothman, ¿cierto?, en el giro transverso anterior, ¿ya? Hay un gran número de fibras homolaterales, ¿no es cierto?, y varios relés, digamos, en su ascenso. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está la vía ascendente, ¿ya? Y ustedes ven ganglio espiral, ¿ya? Núcleos cocleares ventral y dorsal, después vienen los núcleos olivares, ¿no es cierto?, que hacen núcleos del lemnisco, que son núcleos que se interponen allí, el cuerpo geniculado medial, y finalmente, ¿no es cierto?, viene la corteza, ¿no es cierto?, el colículo antes y después conocido. Es decir, hay 7 pasos para arriba. Ahora, estos 2 pasos intermedios, el tercero y el cuarto, son, ¿no es cierto?, núcleos de relé, es decir, núcleos que tienen que ver mucho con otras funciones o funciones paralelas, la tensión de los músculos dentro del oído, en fin, el músculo del martillo, músculo, ¿no es cierto?, del estribo. Ellos necesitan cierta tensión para evitar los sonidos violentos, fuertes. Esos núcleos son los que manejan esa parte. Esto lo vamos a rever después cuando veamos el nervio auditivo. Y aquí vemos el meato acústico externo, el pabellón auricular, meato acústico externo, la parte media, el oído medio, con la cadena de huesecillo, ¿no es cierto?, y el oído interno, que tiene 2 funciones, una función auditiva y una función vestibular, ¿ya? Eso también lo tenemos ahí. Y aquí vemos este órgano vestibular. ¿Se fijan? Este órgano espiral que está aquí
espiral, no vestibular, perdón, espiral que corresponde a la audición. Y aquí vemos la membrana tectoria, aquí se ve mejor abajo, ¿se fijan? Este es el órgano. Ahí están las células que tienen esterocilio y esta membrana tectoria que están sobrenadantes sobre la endolinfa, ¿no es cierto? Toca, ¿ya? Esos cilios, y esos cilios son capaces de estimular las vías, las dendritas que están aquí y que tienen su cuerpo neuronal aquí. Y aquí estaría entonces la primera neurona en el ganglio, ¿no es cierto? Espiral. Aquí está la primera neurona. Esta primera neurona envía sus dendritas a esta zona que es las células, ¿no es cierto?, que están en esta zona, y la membrana tectoria que está aquí arriba, esta membranita, esta está aquí, toca y se mueve porque está sobrenadante, ¿ya? El órgano entonces espiral es toda esta zona que nosotros vemos en esta zona. Esto lo vamos a rever, como digo, en el octavo par, cuando veamos pares craneanos. Y aquí se ven las vías como asciende, ¿ya? Aquí están los dos núcleos cocleares, aquí está la vía, y aquí viene el cruzamiento de alguna fibra, otras son del mismo lado, y cuando se cruza forman lo que se llama el cuerpo trapezoide, ¿eh? Ese cruzamiento con el cuerpo trapezoide. Y en el ascenso van a tener varios núcleos de relé, el núcleo lateral del lemnisco, la oliva, ¿no es cierto? Y van a llegar al colículo inferior. Y del colículo inferior van a llegar al cuerpo geniculado medial, y del medial van a llegar a la corteza. Por lo tanto, existe la primera neurona está aquí, ganglio espiral, la segunda en el núcleo coclear, la tercera en el colículo inferior y la cuarta estará, ¿no es cierto?, en el geniculado medial para llegar. Por lo tanto, es una vía compleja que la vamos a rever de nuevo. Aquí está el esquema de Machado de la misma vía. Ustedes pueden ver entonces estos puntos azules son núcleos esenciales. Y llegan al área 41, 42 del Broca, que corresponde a esta zona. Las vías vestibulares. ¿Qué tienen que ver las vías vestibulares? Bueno, con el equilibrio esencialmente. El equilibrio. El origen, las crestas, canales semicirculares y mácula, ¿no es cierto?, del sáculo y del utriculo. Ahí hay receptores propioceptivos que informan sobre la posición de la cabeza y la posición del cuerpo. Es una vía simple. Todos los animales tienen equilibrio. Todos, ¿ya? Desde los más simples a los más desarrollados. Por lo tanto, esa vía también es como la vía olfatoria, es una vía, ¿no es cierto?, muy antigua, por lo tanto solamente tiene dos neuronas en su constitución, dos neuronas, ¿ya? La primera está en el ganglio vestibular, ¿no es cierto?, y de allí estas neuronas bipolares van a la porción vestibular, o salen por la porción vestibular del nervio, y van a una segunda neurona que está en los núcleos vestibulares rostral, caudal, medial y lateral. Por lo tanto, desde estos núcleos se consideran dos trayectos, uno inconsciente y otro consciente. Siempre estas vías propioceptivas tienen las dos posibilidades, consciente o inconsciente. Las conscientes llegan a la corteza cerebral, las inconscientes llegan solamente al cerebelo, por debajo de la corteza. La inconsciente forma el fascículo vestíbulo cerebelar, alcanzar el córtex cerebelar, ¿no es cierto?, a través del pedúnculo cerebral inferior. Y las conscientes fueron, por mucho tiempo se dijo que no existían, pero posteriormente se estableció por datos clínicos que sí existe, ¿ya? Y esas vías conscientes llegan a un área localizada alrededor, ¿no es cierto?, o cerca del lóbulo parietal, ¿ya? Ahí estaría. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los elementos que los vamos a ver de nuevo. Aquí estarían, ¿no es cierto?, los conductos semicirculares que están en tres posiciones, las tres posiciones básicas, ¿no es cierto?, del espacio, y estos canales semicirculares y el utriculo y el sáculo, que son dos estructuras. Y los elementos que captan, ¿no es cierto?, la disposición del equilibrio. Son quinocilios y esterocilios que se mueven, ¿no es cierto?, de acuerdo al movimiento de la cabeza y a la posición. Y todo esto genera, ¿no es cierto?, un conjunto de fibras que van haciendo, ¿no es cierto?, sus sinapsis hacia la parte superior. Entonces, ahí tenemos claramente que aquí existen solamente dos
2 neuronas. Están muy relacionadas con la vista. Acuérdense que el equilibrio, cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, el equilibrio es mucho mejor que cuando tenemos los ojos cerrados. Si nosotros cerramos los ojos y tratamos de mantener el equilibrio, nos cuesta mucho más. Por lo tanto, hay una relación muy directa con lo que son los nervios, ¿no es cierto?, del ojo especialmente. Y finalmente, la vía óptica. La vía óptica, al igual que la auditiva, que son las dos vías especiales ya que tienen más desarrollo, tiene 4 neuronas, ¿ya? ¿Dónde se origina? En la retina. La retina es una parte del sistema nervioso que salió del sistema nervioso y se instaló rodeada por tejido conectivo, conjuntivo, y se instaló dentro de la cavidad orbitaria. Y el ojo entonces viene a ser, ¿no es cierto?, una zona del sistema nervioso separada, digamos, del cerebro. Y en ella vamos a encontrar las primeras 3 neuronas. La primera neurona, los fotorreceptores con nodos y bastones, la segunda, las células bipolares, y la tercera, las células ganglionares. Estas últimas células, las terceras, que están todas en la retina, que se las muestro enseguida, constituyen el nervio óptico. Y de allí salen el nervio óptico, forman el quiasma óptico y forman los tractos ópticos, ¿ya? Y la cuarta neurona estaría en los cuerpos geniculados laterales, ¿ya? Cuarta neurona forma el tracto geniculocalcarino y van a la 17. Hay varios tipos de fibras ópticas, retino-hipotalámicas, que ahora núcleo supraquiasmático, que tiene que ver con regulación del ciclo circadiano, día y noche, digamos. Nosotros somos capaces de, a través de los ojos, informar a la pineal, por ejemplo, si es de día, si es de noche, para la formación, ¿no es cierto?, de su neurohormona que genera. Las retinotectales, que van al colículo superior, que tienen que ver con reflejos esencialmente, reflejos de movimiento fotomotor y consensual, ¿ya? Y las fibras propiamente tal, las retinogeniculadas, que tienen que ver con la relación de la visión. Aquí vemos estas vías claramente, ¿cierto?, cómo va formando estas estructuras. La neurona ganglionar que está aquí dentro de la retina, es la que su axón sale para acá, sale, se cruza parte del axón, la parte nasal y la parte temporal. La parte nasal se cruza al lado opuesto, la parte temporal sigue por el mismo lado y llega hasta el cuerpo geniculado lateral que se queda. Por lo tanto, hacen un largo trayecto, ¿ya? Aquí vemos la figura, la misma que presentado su compañero, la primera, la segunda y la tercera. Todo esto en conjunto significa retina. Todo esto es la retina. Y aquí vemos la posición que la retina ocupa dentro del globo ocular. Ahí estamos viendo, y este cuadrito chiquitito es esto que está acá. La retina tiene 8 tipos de células, pero 3 son las más importantes, porque son neuronas. Primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. La más superficial, hacia adentro, la más interna, por decir así, es la tercera neurona. Y corresponde a eso. Y aquí están los conos y los bastones. Ustedes pueden ver un bastón, aquí pueden ver un cono. Estas son neuronas, ¿no es cierto?, especializadas para la visión de forma, la visión de colores. Y aquí ven ustedes una microfotografía de conos y bastones, donde muestran, ¿no es cierto?, la realidad, ¿ya?, donde están las células fotorreceptoras, ¿ya? Estas amarillas son los conos, ¿no es cierto?, que están allí, ¿ya? Y los bastones, que son estas otras que están metidas entre medio. ¿Ya? Y las vías, ven cómo se forman, ¿ya?, y cómo hacen su recorrido a través de estas radiaciones ópticas, van a llegar a la área 17 de Brodmann, que está en la zona posterior, y de allí van a seguir su trayecto. Y como muy bien lo explicó su compañero, hay lesiones que pueden ocurrir en el transcurso de estas vías y pueden darnos ceguera total, parcial, ¿no es cierto?, en un ojo, en los 2 ojos, la mitad de un ojo, la mitad de los dos, una cuarta parte, cuadrantanopsia se llama esto. Cuadrantanopsia. La cuadrantanopsia es un cuadrante que nosotros perdemos y que nos vemos cuando hay lesiones, especialmente en las zonas más posteriores. Bien, jóvenes, eso es entonces el resumen de esta vía, que es la vía, ¿no es cierto?, de vías especiales, digamos, vías aferentes especiales. Como pueden darse cuenta ustedes, en conjunto, las vías tienen neuronas, y las neuronas van variando en número. Depende si la vía es más antigua o más moderna.
En este caso, las más modernas tienen 4, ¿ya? Las más antiguas tienen solamente 2, como la vestibular y la olfatoria. Y las intermedias tienen 3. Y así sucesivamente ustedes pueden darse cuenta cómo se gesta el contacto de las cosas que vienen ingresando a nuestro cuerpo con el sistema nervioso y con la corteza cerebral para podernos dar cuenta de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos gustando, qué es lo que estamos oliendo, en fin, todos los detalles fundamentales de nuestra vida. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa, algo que quieran agregar. ¿Escucho? ¿Hay ahí gente o no hay gente? ¿Alguna pregunta, joven? Profe, Sí, ¿quién habla? ¿Catalina? yo, Matías, Matías Zapablaza. Sí, Matías. sí, Cuéntame. quería hacer una consulta que me quedó una duda. Cuando hablamos ¿se habla de radiaciones o proyecciones talámicas? ¿Cuál es el término más correcto? Radiaciones talámicas. Ah, ya esa era mi Porque duda. radiaciones son el término más correcto. Pero son proyecciones en el fondo, porque se proyecta, pero también puede proyectarse hacia otro lado. En este caso Ya. son radiaciones, porque es como un rayo. Corona radiada se denomina el sector completo, corona radiada. Y entre la corona radiada van radiaciones anteriores, medias y posteriores. Todas son talámicas. ¿Ya? Ya. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No sé si entendieron el tema, les quedó claro. Sus compañeros presentaron un muy buen seminario. ¿Les quedó claro o no les quedó claro? Quiero opiniones, por favor, aunque digan sí, no, no sé. Sí, Cualquier profe, quedó cosita súper menor, claro. digan. ¿Ah? Quedó súper claro, profe. Ya. Qué bueno, Ah, Catalina. ¿Quién me duda, habla? chiquita. Es, ¿la vía olfatoria llega hasta el alocórtex? Claro, la vía olfatoria es alocórtex. Alocórtex es una vía básica. Es una vía muy, acuérdate que llega a la parte más baja, ¿no es cierto? A lo que es la zona parahipocampal, el uncus, todas esas zonas, ¿ya? Por lo tanto es una zona de transición prácticamente, ¿ya? Es la zona más simple que tenemos dentro de nosotros. Por eso lo decía yo, los animales más inferiores, las polillas, por ejemplo, las polillas, piensen ustedes en lo que es una polilla, ¿ya? Las polillas se guían por el olfato y pueden olfatear a mucha distancia, ¿no es cierto? Y pueden viajar, ¿no es cierto?, en el aire para buscar lo que necesitan a través de olfato. Los perros, ¿qué me dicen de los perros? Solamente viven del olfato, ¿ya? Es decir, el olfato es básico para la vida, para el comportamiento de los animales. Ya, profe. Muchas gracias. Ya, gracias Catalina por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, supongo, ¿no es cierto? Que estaría todo claro, ¿ya? Que estaría todo bien. Eh, espero encontrarlos el próximo martes, entonces, con el siguiente.